Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Eduardo Martínez, él es analista político internacional, profesor de geopolítica. Eduardo, Aldo Gamba te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Vamos con un análisis que comienza con la presentación de Alberto Fernández en la ONU, que para muchos fue un discurso parroquial. ¿Cuál es tu mirada? A ver, se repite una métrica que vienen haciendo todos los presidentes que pasan por ahí, que hay dos temas que, por ejemplo, la Argentina jamás puede renunciar, ¿no? De 1945, que la Argentina levantó la mano en la ONU, hay un tema que es recurrente, que es el tema Malvinas, ¿no? Eso no lo puedes evitar, no lo debes evitar, porque encima ahora en pocas semanas se vuelve a reunir el Comité de Descolonización y todos los años nosotros nos presentamos exigiendo el diálogo. Y el otro tema que se sumó en los últimos años es el tema de Irán, ¿no? Es decir, el tema de AMIA y el pedido de ayuda internacional para la presentación de los iraníes acusados en la AMIA. Después son discursos de forma, ¿no? Es decir, quizás la gente ve con grandilocuencia la Asamblea de la ONU, donde están el único órgano de la ONU que están todos los países representados, pero que todo lo que se hace ahí no es vinculante, es decir, que el único organismo de los 6, de los cuales 5 están activos, es vinculante lo que dice, es el Consejo de Seguridad, ¿no? Que es decir, lo demás queda como un consejo al Consejo de Seguridad, ¿no? Es decir, no sirve de demasiado, ¿no? Pero en realidad no ni suma ni resta, ¿no? Es decir, la Argentina tocó los temas que tenía que tocar, pero en este momento no es un país que genere demasiada tensión, digamos, ¿no? Más allá de ciertas voces de países emergentes o del tercer mundo que constantemente se quejan de los organismos internacionales y el trato que tienen, ¿no? Es decir, pero no más. Ahí dijiste algo que es muy importante y me gustaría que te puedas explayar un poco más, que tiene que ver el Consejo de Seguridad, la importancia que tiene sobre este propio organismo que hablábamos recién, este Consejo. El Consejo de Seguridad se crea antes de la ONU. Se crea durante la Segunda Guerra Mundial y se creó para asegurarse el dominio de las 5 potencias que van a ser las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial de toda la ONU. ¿Cómo hacen ese dominio? El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 cambian cada dos años y su presidencia todos los meses. Esos 5, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, China, Rusia Francia, Estados Unidos, China, Rusia, me estoy olvidando uno ahora, de los ganadores de la Segunda Guerra. Esos 5 tienen derecho a veto. ¿Qué significa esto? Los 15 se reúnen, levantan la mano 14 y dicen sí a algo, uno de esos 5 dice no, es no. Ahora, qué loco que siga siendo así hoy, ¿no? No, bueno, acá viene la trampa, porque la única forma de cambiar el reglamento de la ONU, que es la carta magna de la ONU, es que lo vote el Consejo de Seguridad. Y si cada vez que se vota la democratización del Consejo de Seguridad, que todos sean una voz y un voto, ellos lo vetan. Claro. Obviamente, ¿no? Es decir, no hay muchas posibilidades, ¿no? Y como la balanza está, de un lado está Estados Unidos, está Francia, está Inglaterra, y del otro lado está China y Rusia, cuando no veta uno, veta al otro. Claro. Y si no, veta para ayudar a un amigo. Entonces esos 5 manejan el mundo y eso nunca ha cambiado, ¿no? Es decir, no importa el voto de los otros 10 si uno de esos 5 se oponen. Por eso las Naciones Unidas, a través de los cascos azules, trabaja muy poco en los últimos años porque no se ponen de acuerdo, y cuando no se ponen de acuerdo por un lado, o Rusia te ataca por un lado o la OTAN lo hace por el otro. Lo hacen en operaciones negras, digamos, ¿no? Porque no lo pueden hacer en blanco porque la ONU los veta.
Esto, No, esto es genial porque recién estuvimos hablando con nuestro analista anterior sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y describe un poco, ¿no?, lo que ocurrió en este conflicto bélico y sigue ocurriendo entre Rusia y Ucrania, este acompañamiento de la OTAN encubierto, en negro, como decías vos recién, aprovisionándolos con tecnología, con armamento, con ejércitos paramilitares y demás. Lo que se siente un poco desdibujado en su razón de ser hoy, y me gustaría que lo expliques, es este binomio, ¿no?, de estos dos organismos, lo que es la OTAN y lo que es la ONU, en este mapa geopolítico. Sí, yo lo escuchaba recién al analista y claramente, bueno, cada uno tiene su postura, es respetable, ¿no? Es una postura para mí sesgada porque es solamente prorrusa. Me parece que los rusos lo que están haciendo ahora es lo que hicieron decenas de veces la OTAN. Y eso no hace macanudo a Rusia, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué hizo la OTAN durante décadas, desde su fundación en el 48? Lo único que hizo fue meterse en países y tratar de poner a alguien. Es decir, bueno, lo que intentó hacer Rusia en Ucrania, digamos, ¿no? Es decir, cada uno se juega según sus propios intereses. Es decir, acá no es una película de cowboy donde alguien tenga el sombrero blanco, ¿no? Las únicas víctimas son los ucranianos, los civiles, porque yo escuchaba al analista y en ningún momento habló de masacre ni de muertos civiles. Ahí no existió eso, solamente hay muertos rusos. Entonces, cuando uno ve eso, decir, bueno, los organismos están totalmente devaluados. Okay. Las guerras no se previenen porque los organismos en general están devaluados. No hay una representación mundial que lleve a la paz, porque la ONU se creó para que no haya una tercera guerra mundial y la OTAN se creó para evitar, es decir, hacer una alianza militar para que Rusia no crezca. Y la única regla que tiene la OTAN es no atacar jamás a Rusia. Entonces, ¿para qué está la OTAN? Entonces, uno mira eso diciendo, cada uno juega su juego en realidad, ¿no? No hay sombreros blancos en esta historia, claramente. Es claro que no hay ingenuidad tampoco, es claro que esto es un juego de poder y de fuerzas, y la idea es que se genere un equilibrio, pero ¿vos considerás que podemos estar al borde de una tercera guerra mundial? No, porque lo primero que hizo la OTAN fue, con la mejor de las excusas, y con lo que hizo siempre, que es que otros se peleen por ellos, ¿no? Porque siempre lo hicieron, ¿no? O usar terceros países para librar sus problemas, que hoy le tocó a Ucrania, en algún momento fue el Líbano, es decir, otros fueron las víctimas, ¿no? Lo único que está pasando en esta situación es que con esa idea de no al mundo unipolar, cada uno quiere ser ese único poder, ¿no? Entonces, es decir, no es que Rusia dice en este momento quiero presentarme como una contrabalanza a Occidente. Rusia también tiene su política expansionista, ¿no? Como lo ha tenido la OTAN, que cada vez se va acerca más a Rusia y que eso también es desmedido, ¿no? Entonces, en ningún momento hay actitudes de prevención de conflictos a gran escala. Y creo que la OTAN lo único que hizo fue armar a Ucrania con tal de no meterse, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ellos te dicen, si nosotros no metemos son 32 países más en el conflicto. Esto no lo para nadie, ¿no? Y bueno, es una gran excusa, pero en realidad, por más que los rusos se retiraran hoy de Ucrania, quedó un conflicto endémico. Lo que se ha generado es una Siria dentro de Europa, porque Rusia armó a las repúblicas autoproclamadas y la OTAN armó al resto de Ucrania. Es decir, que quedó un país dividido y superarmado. Es decir, es un conflicto que va a seguir años, lamentablemente, ¿no? Es muy buena la definición esta que das, y por un lado parecería, digamos, que este conflicto de una posible tercera guerra mundial se evita por el miedo, ¿no? Por el miedo de que ambos aprieten el botón rojo. Claro, nadie quiere pasar la línea, todos juegan el juego, pero saben cuál es el límite. Rusia también lo sabe, lo supo en la crisis de los misiles del 62, que estuvimos 13 días a punto de una guerra internacional nuclear. ¿Y por qué se paró eso? No solamente por la habilidad de algunos gestores de segunda línea, pero la única forma de parar esto es que quede, digamos, como que ninguno se dio.
Fíjate vos cómo terminó la guerra de Corea, entre el 50 y el 53. Estaba metido de un lado Estados Unidos, del otro lado estaba Rusia y en medio se metió China. ¿Cómo pararon eso? Ninguno quería parar, todos querían parar la guerra y ninguno quería ser el perdedor. Entonces, cuando ocurre eso, lo único que quedó es que entró en un periodo de estancamiento, en el medio se muere Stalin, después cambia presidente en Estados Unidos, y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con este lío? Y lo único que se les ocurrió es que entre un tercer país, que fue la India, que fue el gestor de paz y frenó todo, porque ya nadie la quería seguir y nadie quería ser el perdedor. Si vos le preguntás a Rusia, le fue bárbaro en Corea. Le preguntás a Estados Unidos, nos fue genial. Le preguntás a los chinos, nos pusimos en el medio y paramos todo. Nadie te va a negar que fue importante su acción, pero nadie te va a reconocer que perdieron. Ahora, ¿no? En este conflicto sí es real lo que decís. En este conflicto entre Rusia y Ucrania, donde detrás está también obviamente que Estados Unidos con la OTAN, ¿quién gana, quién pierde? ¿China es el ganador? China es el que mejor posicionado está de todos. A Rusia le está yendo muy mal. Y no estoy hablando militarmente. Lo único que le fue bien a Rusia fue con el precio del gas. Rusia les fue cortando el gas y lo poco que vende lo vende 5 veces más. Por lo cual gana más que antes. Ese es lo único que le fue bien a Rusia. Ahora, Rusia tiene en este momento 51.000 soldados muertos. 51.000 soldados muertos, ¿ok? Hay algunos que dicen 80.000. La mínima es 51.000. Bueno, en 10 años de la guerra de Afganistán le murieron 15.000. Ellos en 6 meses perdieron 51.000. Siempre se consideró Afganistán como el Vietnam de Rusia. Ucrania es el Vietnam de Rusia hoy. Entonces, a Rusia no le está haciendo bien, a la OTAN no le está haciendo bien porque están quedando como unos tontos porque supuestamente se creó para esto y no están haciendo nada. Es decir, que todos están perdiendo y el único que la está mirando de afuera es China. En una platea VIP. Y absolutamente. Más cerca, mundo, ¿no? Claro, más cerca de Rusia, obviamente, hacen ejercicios militares en conjunto, es decir, se muestran más cercanos, pero hay que tener memoria que en el principio de la invasión, Xi Jinping llamó a Putin y dijo, vos te equivocaste, ¿eh? Vos no tendrías que haber entrado en Ucrania, porque ahora vas a romper todo el comercio internacional y a ellos les importa. Hoy la están piloteando, moviéndose para un lado y para el otro un poquito, como a la China, ¿no? Es decir, China lo que le importa es seguir manteniendo un excelente comercio internacional, digamos, y no perder aliados. Se está jugando ese juego. Hay otros actores chiquitos que también están ganando mucho, como Azerbaiyán, por ejemplo, que está vendiendo gas a lo loco, y es amigo de los dos, de Ucrania y de Rusia. Pero hay pocos actores que están ganando en todo esto, ¿no? ¿Cómo juegan? ¿Cómo se benefician o no los Emiratos Árabes? Los Emiratos siempre han tenido su propio nicho de comercio, ¿no? Y cada vez que aumenta el precio del petróleo y demás, a ellos más no les va, digamos, ¿no? Fíjate vos la contrapartida de lo que le pasa a la Argentina. Nosotros siempre fuimos muy débiles ante las crisis internacionales porque no tenemos muchas espaldas, no tenemos un ahorro anticíclico, nosotros tenemos nuestras propias crisis que nosotros mismos nos inventamos, pero en el medio de todo este lío la Argentina ha podido vender un montón de cereales, pero lo que gana por un lado lo pierde por el otro porque dependemos de la energía extranjera y sale un montón. Entonces la Argentina en el mejor de los casos sale un poquito hecho, ¿no? Pero hay países que ya tienen su propio nicho. Mirá a medio de la crisis de gas en Europa. España y Francia no le está yendo muy mal, están recortando un montón de cosas y todo, como lo hace el resto de la Unión Europea, porque se los piden, pero ellos tienen un ahorro de gas que supera el 90%, pudieran pasar todo el invierno tranquilos ellos. ¿Por qué? Porque el gas les viene a otro lado. Sí, tuvieron un poquito de aumento de inflación, pero es verdad lo que decís. Claro, tienen otra espalda, digamos, no la tiene Polonia, no la tiene Hungría, no la tiene Alemania. Alemania está en el 70% de reserva, tendría que tener el 80 y pico para poder aguantar con recortes. No llega ni loco a pasar el invierno, por eso están juntando carbón. Es decir, cada uno lo vive digamos, a su manera todo esto, ¿no? Eduardo, ¿qué impacto tuvo y tiene el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, para el mundo?
Creo que fue grave, y a veces nos olvidamos que cuando empezó todo esto, este grupo no solamente había hecho amenazas contra Cristina Fernández, también en la lista habían hablado muy mal de Milei y de Massa. Es decir, que no era simplemente contra una persona, empezaban con uno y eran un grupo, y es un grupo medio como antisistema, ¿no? Entonces, no es una buena noticia que nos pasen cosas así a nosotros, ¿no? Y uno lo ve lo han visto desde afuera como algo muy grave. Si nosotros vemos la cantidad, yo estaba en el aire en el canal en el momento que llegaba la cantidad de mensajes del mundo, de Europa, que llegaban diciendo que veían con preocupación todo esto, digamos, ¿no? Es decir, y nosotros no imaginamos que muchos de los líderes latinoamericanos empezaron a aumentar su propia seguridad. Yo te iba a preguntar eso, ¿no fue muy grosero el error en la falla de seguridad? Mirá, nosotros... todo lo que indica es que el pibe ese, por más que supiera manejar las armas, se la pasaron en el momento. Y al pasársela en el momento, gracias a Dios, pensó que estaba preparada. Si no, estaríamos hablando de otra cosa. Porque yo me acuerdo que inmediatamente que pasó eso, mientras el canal, yo estoy en IP, mientras el canal estaba a full con la conexión, yo pedí pista, digo, déjenme contar 5 minutos qué ha pasado en los países al otro día de un magnicidio. Pero te digo, ¿qué fue lo que pasó? Para que no lo veas desde el lado de la grieta, porque acá no importa lo que estás. ¿Qué pasa? ¿Qué habría pasado en la Argentina al día siguiente del asesinato de Cristina Fernández? ¿Qué hubiera pasado? Y primero que todo, guerra civil, en el momento, te digo, Todo el estallido dialéctico que tenemos ahora en la red y todo estaría en la calle. Porque le pasó a la India, porque le pasó a Pakistán, porque también tuvo su proceso terrible, la muerte de Kennedy. Fue un desastre el otro día. El país se transformó en un desastre imparable, digamos, ingobernable. Policías y militares en la calle, gente armada. El desastre total, te digo. Y no estamos hablando, y no te estoy contando lo económico, porque si ya nosotros estamos mal, todo se habría disparado terroríficamente. No habría ni una mínima referencia de precio, pero ni una mínima. Es decir, habría sido realmente un desastre. Igual preocupa, nosotros hablamos con un experto en seguridad, en inteligencia, salió al aire, y preocupa el tema de los anillos de seguridad, preocupa el tema de las trazas que se tienen que asegurar mientras se moviliza por tierra un mandatario. ¿Estamos hablando de una vicepresidenta, 2 vicepresidentas, o estamos hablando de un presidente que también corre ese mismo riesgo? Es muy débil en ese sentido la Argentina. Mira, yo dirigí durante muchos años una revista de defensa y seguridad y conozco casi todos los grupos especiales de la Argentina y los sé muy buenos, quizás no son los más conocidos, ¿no? Uno siempre piensa en el GEOF, y he conocido a la gente de Casa Militar en su momento, en la época, por ejemplo, de Néstor Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner era muy cuidadoso en eso. El primer día que entró, dijo, no quiero 50 personas alrededor mío, quiero 12 que le conozca el nombre de los hijos. Eso fue lo que dijo. Y se manejó con poca seguridad. Y después, cuando se movía en la Argentina, tenía grupos especiales de distintos lugares. Por ejemplo, en el norte estaba el Grupo Cero tucumano, que lo acompañaba. Y se manejaba con poca gente y que él conocía, pero entraba y le decía, ¿cómo está tu pibe? ¿Se mejoró del resfrío? Le decía, conocía el nombre de cada uno. ¿Por qué? Porque no era una banda de gente que no sabés quién está. Bueno, aquí hubo un montón de situaciones. Mal la seguridad, este ego de decir no quiero los anillos alrededor de mi casa, que casi lo paga con su vida. Es decir, todo mal, digamos, desde la organización interna, desde cómo se metió la política en el tema de la seguridad de la vicepresidenta. Todo estuvo mal. Es decir, hay muchas cosas que revisar. De hecho, la justicia pidió hace 15 días todos los teléfonos y se los tuvieron que entregar de toda la custodia y viendo todos los llamados. Porque hasta dijeron, o sos muy torpe o hay complicidad. Y la verdad que sí. Saliendo un poco de esto,
Y nos vamos al próximo 2 de octubre, donde hay elecciones en Brasil. Unas elecciones con una grieta enorme que tiene Brasil entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, que hasta hace pocos años no se pensaba que iba a estar ahí en la pelea. ¿De qué manera impacta o cómo beneficia o perjudica a la Argentina si gana Bolsonaro o gana Lula? A ver, hubo muchas elecciones positivas para la izquierda de Latinoamérica en los últimos 2 años, ¿no? Ninguna movió el amperímetro, ni una. Ni Perú, ni Colombia, ni Chile, ni Bolivia, no movieron el amperímetro. Ni siquiera la centroizquierda argentina, no movió el amperímetro, ¿no? Es decir, no generó que se reúnan más como lo hacían antiguamente, ni que la CELAC sea más fuerte, no generó nada. Ahora, entra Lula en ese escenario y lo cambia todo. Porque la persona que se estaba esperando para liderar ese cambio era Fernández y no estuvo a la altura de las circunstancias, ahora todo el mundo lo está mirando a Lula. Es decir, un cono sur más orientado a la izquierda o centroizquierda, más abroquelado, ¿no? Desde lo político, desde lo comercial y demás, con un Lula a la cabeza, sí mueve el amperímetro. Y si vos ves los escenarios que se presentan hasta ahora, no hay ninguno que le dé perdedor a Lula, sobre todo en segunda vuelta, ¿no? Es decir, y es algo que Bolsonaro sabe perfectamente a esta altura, por eso está apelando a otras cosas, ¿no? Es decir, si sigue Bolsonaro tampoco movió el amperímetro, se quedó solo Bolsonaro, porque inclusive con sus propios aliados en su momento, y bueno, se llevó muy bien. ¿Crees el último minuto, ¿crees el populismo si gana Lula en la región? No, a ver, Lula es otra cosa, ¿eh? Lula subió su primera presidencia de la mano de los principales grupos económicos brasileños. Y el sistema Lula permitió que todos ganen. Es uno de los pocos sistemas de izquierda de Latinoamérica que todos ganaron. Ganaron los pobres, sacó casi 30 millones de pobres, los metió en la clase media y los grandes grupos económicos se llenaron de plata. En ese momento se metió en el BRICS, Brasil. Es decir, se transformó en una de las 6 economías más grandes del mundo. Es decir, ganaron todos con Lula en ese momento, ¿no? Después podemos hablar de corrupción, de un montón de cosas, pero la verdad que es un sistema que ganaron todos. Bolsonaro no lo aprovechó. Siendo supuestamente una persona del sistema, pro mercado y demás, no se notó en Brasil, digamos. Realmente no, Brasil no está bien económicamente en este momento en comparación de cómo estaba, ¿no? Y y la verdad es que Lula siempre ha tenido buenos equipos armados. Hay que ver, en el caso de ganar, qué es lo que tiene para ofrecer ahora, ¿no? Eduardo Martínez, ahí lo escuchabas, analista político. Un lujo tenerte al aire. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego.